Mi nombre es Pedro Farías y vengo en representación de INACAP, ¿cierto?, para contribuir un poco a esta serie de charlas que se van a realizar durante estos días, esperando de que se cumpla el objetivo y fundamentalmente sus expectativas sean de alguna manera satisfechas. Recuérdense que esto no es una carrera, no es un curso de posgrado, sino que es netamente un aporte donde se trata de nivelar algunos conocimientos, indicar otros que la mayoría de ustedes que están trabajando ya en el ámbito eléctrico manejan. Pero a veces hay pequeños detallitos que igual es bueno aportar, recordar, ¿cierto?, y que contribuyen a un mejor desarrollo laboral por parte de la gente que está involucrada en este rubro. Dicho eso, la intención entonces es que, como lo hemos venido haciendo ya reiterativas veces en esta feria, entrar a ahondar en algunos aspectos generales. Durante estos 3 días vamos a abordar más o menos toda la temática relacionada con lo que son las instalaciones, algunos tips relacionados con una instalación tipo, algunas normativas y sobre todo el aspecto seguridad. No tenemos que olvidar que estamos hablando de electricidad, que si bien es cierto es una energía noble y costaría muchísimo concebir nuestra vida actual sin esta energía, pero también es una energía que hay que entenderla, respetarla y saber manipularla, porque de lo contrario puede ocasionar problemas graves, serios o accidentes o circunstancias en que podrían incluso costar la vida de alguien, independiente, ¿cierto?, a daños materiales que se van a ver directamente afectados de una manera económica. Entonces, para eso, démosle el puntapié inicial para que empecemos a conversar. Entonces, para las instalaciones eléctricas, uno de los primeros requisitos que nosotros vamos a necesitar, ¿cierto?, es que cuando nosotros hablamos de esta energía eléctrica, normalmente hablamos de 3 aspectos muy importantes, que son la tensión, la corriente y la resistencia. Suele ser un equívoco que de repente se conversa y se dice, por ejemplo, me dio la corriente, ¿cierto? ¿Y cuánto te dio? 220 volts. Ahí hay un error de concepto gravísimo, porque la corriente es el amperaje, la cantidad de electrones que logran circular por un determinado conductor. Entonces, los conductores son aquellos elementos por el cual va a transitar estos electrones que se van a mover, que es lo que nosotros llamamos energía eléctrica. Por lo tanto, tienen un papel muy preponderante en nuestras instalaciones eléctricas y vamos a tener un abanico de opciones para poder tener buenos conductores. Entonces, dentro de esto, hay un pliego técnico, tal como indica ahí, normado de las RIC, donde reglamentan este tipo de instalaciones. Y cada vez que se utiliza un conductor, tenemos que considerar entonces que estos conductores deben estar debidamente acreditados y tener la suficiente capacidad conductiva para lo que vamos a realizar. Es válido mencionar, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, 2 cosas bien relevantes. Existe algo que se llama cable y algo que se llama alambre. La diferencia que hay entre uno y otro es que el cable es aquel que tiene lo que usted vulgarmente llama pelitos. Esos pelitos, ¿cierto?, son los que nos van a permitir a nosotros poder clasificarlo como un conductor multifilar. Y vamos a tener los alambres, que son literalmente una masa de cobre o un conductor macizo donde no hay pelitos, pero su rigidez es mayor. Entonces, van a haber instalaciones donde nosotros sí vamos a poder usar un alambre, como por ejemplo en una instalación en una casa domiciliaria, en una industria, donde estos conductores se van a entubar o se van a pasar, ¿cierto?, por alguna canaleta y esos no se van a mover. Entonces, nos van a permitir una muy buena conducción, porque si yo tengo un cable y tengo un alambre del mismo diámetro o la misma sección del conductor, el alambre va a permitir mayor capacidad de conducción, mayor amperaje, que un alambre, ¿cierto?, permite mucho más amperios que un cable que permite, con el mismo diámetro, la misma sección, menor amperaje. Entonces, si nosotros miramos que el diámetro es el mismo, pero tengo un conductor que me permite mayor amperaje, me voy a ir entonces por el alambre. Sin embargo, hacer un alargador eléctrico o poner una aspiradora con alambre es sumamente incómodo y poco práctico. Además que su rigidez le juega en contra porque al tener cierta cantidad de movimiento o vibraciones,
ese alambre finalmente se va a cortar. Entonces no me va a servir. Mientras que el cable es más dúctil, pero también me va a permitir, ¿cierto?, una mayor flexibilidad. Entonces, para algunos elementos que van a ser remotos, como una aspiradora, una sacajugo, una batidora, me conviene más un cable que un alambre. Dicho eso, veamos entonces qué es lo que ocurre cuando yo necesito ocupar entonces un conductor para una instalación. Lo primero es entender que en baja tensión nosotros vamos a tener cables que van a definir la fase y el neutro. Aquí también existe otro pequeño detallito que no es tan relevante desde el punto de vista en lo práctico, pero sí en lo actitudinal y en el conocimiento. ¿Cuál sería? Nosotros tenemos dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es aquella que se va a utilizar en ciertos circuitos, prácticamente todos los elementos electrónicos y algunos otros componentes. Por ejemplo, el Metro de Santiago, ellos trabajan con corriente continua. Sin embargo, por una razón de facilidad, de versatilidad y de conducción de la electricidad, se optó por manejar más la corriente alterna por distintas razones. Primero, es muy barato producirla, es más barato que la corriente continua. Segundo, la corriente alterna es fácil de elevarla y fácil de reducirla a través de transformadores. Tercero, la corriente alterna nos permite generarla a mucha distancia, por ejemplo, rapel, y que llegue hasta esta zona o hasta nuestras casas, ¿cierto?, con un mínimo de pérdidas en su trayectoria. Pero la corriente alterna tiene un detalle que la corriente continua no. La corriente alterna yo la puedo generar de manera muy rápida, muy fácil. Necesito tres cosas para generar corriente alterna: movimiento, un campo magnético y una bobina donde se pueda inducir esa corriente alterna. Con esos tres elementos yo genero. Cualquier motor se transforma en un generador rápidamente. El problema está que cuando yo genero la corriente, no la puedo guardar. Entonces no es almacenable la corriente alterna. Para eso, la corriente continua sí la podemos almacenar. Y esa es la razón por la cual usted no va a encontrar ninguna batería que sea de corriente alterna. Son todas de corriente continua por la explicación que acabo de dar. Pero cuando hablamos entonces de corriente alterna, nosotros tenemos que hablar de la polaridad, que es un positivo y un negativo. En la corriente continua eso está totalmente definido. El borne positivo, cuando vemos un auto, ya sabemos que es la parte positiva de la parte eléctrica, y el borne negativo ya sabemos que es el borne negativo. Sería muy largo poder explicar cómo se genera esa diferencia de potencial, que es la que llamamos polaridad. Pero lo vamos a resumir. Vamos a hablar corriente continua, le llamamos positivo y negativo. Y en corriente alterna también tenemos un positivo y también tenemos un negativo, pero le cambiamos el nombre. Y le vamos a llamar fase y neutro. ¿Por qué se llama fase? Se llama fase porque está el punto donde el electrón va en un sentido, fase ascendente, o en otro sentido, fase descendente. Y de ahí viene el nombre fase y neutro. Y la corriente siempre va a circular desde la fase hacia el neutro. Y eso ustedes tienen que recordarlo, aquellos que han hecho instalaciones, que las normativas chilenas dicen que en todo momento para poder abrir un circuito debo abrirlo por fase y no por neutro por una razón de seguridad. Bueno, basado en eso, tenemos que identificar entonces nuestras fases. Y para eso existe un código de colores que tenemos que respetar en todo momento. Los que han trabajado en esto se recordarán que más de alguna vez en algún tablero, en alguna instalación por ahí fuera de este país, muy lejos, se encontraron, por ejemplo, un mostrario Codelco donde el color era digno de cualquier bandera multicolor del mundo. Y teníamos, ¿cierto?, distintos colores donde costaba identificar lo que pudiésemos tener. Muchas veces se usaban hasta pares telefónicos para poder bajar una red. No sé si a alguno de ustedes en algún momento le tocó vivir situaciones de ese tipo. Desarmaban un tablero y el tablero tenía de todo, menos los cables que estaban normados. Para diferenciar eso, nosotros vamos a hablar de las fases se van a identificar, ¿cierto?, con los colores azul, rojo y negro. Y el verde para nosotros va a ser la tierra de protección y el blanco para nosotros va a ser nuestra tierra. Nuestro neutro. Entonces, aquí salta otra duda. Vamos a tener corrientes monofásicas y corrientes trifásicas. Se entiende por monofásica aquella donde el electrón va en un sentido y después en otro sentido, un sentido y otro sentido. Va y viene. Esa es una corriente alterna, mientras que la corriente continua
el electrón se desplaza en una pura dirección y sentido, corriente continua. Cuando el electrón se mueve, aparece esa energía eléctrica. Si el electrón no se mueve, no tengo esa energía eléctrica. Basado en eso, entonces tenemos una instalación monofásica, por ejemplo, para los hogares, las casas. Pero también existe una instalación trifásica, donde la instalación trifásica es esencialmente para motores eléctricos industriales. Pero no es solamente la única aplicación. Por ejemplo, nosotros podemos tener 3 fases para un motor. ¿Cuál es el propósito? Que la primera fase sale y cuando empieza a irse a cero, aparece la segunda fase. Cuando la segunda se empieza a ir a cero, aparece la tercera fase. Cuando la tercera fase se empieza a ir a cero, la primera se repuso. ¿Qué gano con eso? Que el motor tenga una constante fuerza, un par motor, un constante torque donde el motor está haciendo una fuerza constante. En cambio, en un motor monofásico, para mover una lavadora no hay problema. La fuerza eléctrica de mi motor me permite mover el aspa, ¿cierto?, sin mayor problema porque no es tanto el peso. Agua, ropa, 100, 120, 150 kilos. Eso para un motor medianamente aceptable no es un gran trabajo. Pero si vamos a trabajar en una industria donde vamos a mover toneladas, tuviésemos un motor monofásico, el motor funcionaría a pulsitos, así, partiría, porque el peso que tiene es enorme, no alcanza a salir de su inercia. Si alguien ha trabajado alguna vez cambiando un motor, se tendrá que recordar que los monofásicos tienen un condensador, y ese condensador lo que hace es acumular tensión para cuando viene el bajón, viene el pic descendente de la corriente, el condensador se descarga en ese momento y le manda el resto de corriente que le está faltando para sacar de inercia un motor. Una vez que el motor arrancó, existe algo que se llama switch centrífugo, donde el switch abre la alimentación de este condensador y ya lo deja fuera de funcionamiento porque ya lo sacó de inercia. De ahí el motor se sigue moviendo solo. Muy parecido a lo que ocurre con los antiguos partidores, que poníamos un tubo fluorescente y el tubo tiraba a partir, tiraba a partir, tiraba a partir. Le poníamos el partidor que usted llama, que es un condensador, que acumula voltaje y cuando viene el pic descendente de la corriente, entra el condensador, cual héroe así abriéndose la chaqueta, yo soy el supercondensador, y le mando un empujón eléctrico y empiezan a moverse las moléculas del gas que están dentro del tubo fluorescente. Entonces, estas fases que tenemos acá van a ser 3, que tal como acabo de explicar, va a significar, por ejemplo, que en un motor vamos a tener un mayor torque, una mayor fuerza dentro de nuestro motor. Pero también se podrían ocupar en un edificio donde tenemos un transformador de poder, contratamos cierta cantidad de potencia, ¿cierto?, y instalamos ese transformador en un edificio. Pero el transformador va a ser trifásico. Entonces voy a hacerlo bien simple. Vamos a suponer que tenemos 9 pisos para hacer cálculos matemáticos simples. Entonces, la primera fase me va a alimentar los 3 primeros pisos, la segunda fase los otros 3 pisos y la última fase los otros 3 pisos. ¿Qué pasa? Que entre tensiones de fase y fase vamos a tener 380 voltios, que es la tensión trifásica que está homologada acá en Chile. Pero entre fase y neutro vamos a tener 220 voltios, que es la tensión homologada como domiciliaria en Chile. Entonces, este sistema trifásico también me va a servir en un edificio para mantener una carga equilibrada con respecto a las fases, y en un sistema trifásico gano varias cosas. Primero, soy capaz de elevar más o menos en un 150% la potencia de rendimiento efectivo. Y segundo, puedo reducir hasta en un 75% el diámetro y la sección de mis conductores, porque al tener 3 fases, sumo mayor potencia con menor diámetro. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir, cierto? Entonces, para yo poder entender esto, una vez que llego a un tablero trifásico o llego a un tablero residencial de un edificio, por ejemplo, de una comunidad, voy a encontrarme con que tengo 3 fases y esta es la manera de identificar cada uno de esos, ¿cierto?, de esas fases en un sistema trifásico. La tierra de protección, sabemos que hoy día no es opcional, es una conexión que se requiere por cualquier instalación. Fundamentalmente, ¿para qué? Para evitar descargas eléctricas o fugas de corriente. Explico esto. Nosotros en electricidad vamos a llamar contacto directo y contacto indirecto. En ambos te puedes morir, con el directo y con el indirecto. Pero el directo es
Cuando yo tengo un enchufe y voy a meterle la mano al enchufe, yo sé que hay energía eléctrica ahí y por lo tanto si le meto la mano me voy a electrocutar. A eso se le llama contacto directo. Pero si yo agarro una lavadora o agarro un refrigerador y me da la corriente, es porque hay una fuga de corriente. Yo no esperaba electrocutarme o que me diera la corriente en ese punto, pero el resultado puede ser igual de fatal. A eso se le va a llamar contacto indirecto. Entonces, para evitar esas descargas eléctricas, nosotros vamos a utilizar entonces una tierra de protección. Más adelante vamos a ver cómo se hacen esas tierras de protección, cuáles son los valores nominales que están autorizados para poder tener una tierra de protección eficaz. Pero mientras tanto, para no dejarlos en el aire y darles de alguna manera un tip para seguir avanzando, si nosotros tenemos un tester para medir tensión, y yo coloco el tester entre fase y fase, me va a decir 380, pero si coloco entre cualquier fase y neutro, 220. Fase y neutro, 220, fase y neutro, 220. Con eso sabemos que está energizada la línea. Pero también, de una manera bastante poco ortodoxa, pero efectiva, podríamos poner tierra y fase. Y también me tiene que medir 220. Si no me mide 220 entre tierra y fase, no está la tierra de protección. Por lo tanto, hay algún defecto, hay algún problema que tenemos que solucionar. Cables sulfatados, cable cortado, enchufes cortados, o derechamente jamás se le instaló una tierra. Antiguamente, por ahí, algunos pseudoinstaladores tomaban un alambre y lo embarrilaban en una cañería de cobre, que era la que llevaba el agua caliente al calefón, y listo, patrona, está instalada su tierra. Esa es una tierra bastante defectuosa porque hay que considerar que debe tener una capacidad de descarga, por lo tanto un amperaje. Y no es cosa de usar el tincómetro o el achuntímetro, porque está en juego la vida de alguna persona. Y eso lo hacemos con estos conductores. Finalmente, lo que yo les explicaba, tenemos conductores, ¿cierto?, macizos, que son los alambres, y tenemos conductores multifilares, que son los cables. Su funcionalidad creo que la acabo de explicar, ¿cierto? Pero dentro de eso también vamos a tener algún tipo de variaciones entre estos conductores. Los monoconductores, ¿cierto?, son aquellos conductores que nos vamos a tener normalmente, por ejemplo, en una casa, en un sistema de iluminación, la típica instalación de 2,5 o 1,5 milímetros, dependiendo si es para luminaria o si es para enchufes, donde van a través de una tubería, pasamos por una caja distribuidora y llegamos finalmente a un toma corriente. Por normativa se utiliza el 2,5. Y a una vez, en una oportunidad, me preguntó una persona, profe, si utilizo un 2,5, ¿tengo que usar alambre? ¿No puedo usar cable? La diferencia está en que el alambre y el cable te permiten a ti una conducción. La superintendencia establece entonces la capacidad conductiva del cable. Eso es lo que a mí me interesa. Obviamente que con un alambre tengo mayor capacidad de conducción en un diámetro más pequeño. Hablando en chileno, me cabe mejor en una tubería. Trabaja holgadamente. En cambio, si yo quisiera más o menos la misma cantidad de amperaje de un alambre, requeriría un conductor entonces cable un poco más grueso, lo que lo haría más estrecho en una tubería. Y eso me jugaría en contra, no tanto en el invierno, pero sí en el verano. ¿Por qué en el verano? No porque se vayan de vacaciones los electrones, sino que en la medida que yo entubo un conductor, empieza a haber un incremento térmico. La corriente por defecto genera temperatura. Mientras mayor amperaje tenga en un circuito, más temperatura voy a tener por defecto. Es un efecto que tiene la corriente. Pero eso significaría entonces que en pleno verano, cuando tenga unos 30, 35 grados a la sombra, va a haber esa temperatura y se va a incrementar porque no hay una refrigeración. Está dentro de un tubo. Y si a eso le sumamos que además va a aumentar la temperatura por el efecto eléctrico, al incrementarse la corriente, incrementa la temperatura, va a haber un incremento significativo de la temperatura. ¿Pero por qué lo digo? Porque en la medida que se aumenta la temperatura, existe algo que se llama resistividad. Va a aumentar la resistencia del conductor. Los que hacen instalaciones saben que eso significa pérdidas en la línea. Y si tengo pérdidas en la línea, tengo que sopesar eso y ver de qué manera soluciono el puente, aumentando el diámetro, distribuyendo otra línea, etc. Porque eso también está debidamente reglamentado. Entonces, como prueba de eso, para
ratificar lo que estoy diciendo y que no es un volador, por decirlo en buen chileno, si usted se acerca a una empresa donde hay consumos significativos de corriente, de amperaje, se va a dar cuenta que todo lo que significa cablería viene a través de una bandeja, no viene entubado. En una casa viene entubado porque hay gente, como doña Juanita, que ella en su vida va a estudiar electricidad y no le interesa, solamente la va a ocupar. Entonces, en respeto y por precaución a ella, se deben realizar instalaciones entubadas, o con sobrepuesta o embutida, pero que vayan entubadas y con su respectiva caja de distribución, ¿cierto?, sacamos las derivaciones eléctricas. Pero en una empresa, los niveles de corriente son distintos, son más elevados, es corriente industrial. Entonces, como son más elevados, existen las tuberías, no es que no existan las tuberías para conductores más gruesos. El cuento es que va a haber también un incremento térmico. Entonces, suele ocuparse cuando son corrientes muy significativas, se utilizan unas bandejas para que el conductor tenga mejor refrigeración. Lo que pasa es que en la casa a la señora no le va a aguantar que le ponga una bandeja entre el living y el comedor porque se va a ver estéticamente muy feo. Pero es lo que debiera ocurrir. Acá tenemos unos conductores más utilizados, que es una tabla, ¿cierto?, donde está debidamente homologada, indica la capacidad de corriente, y un factor bien importante acá es el factor térmico, y también te indica de cuánta es su caída de tensión, cuál es el rendimiento, de qué material está hecho, ¿cierto? Y un dato no menor que es el que indica cuánta es su resistencia según su distancia. Para esto, se ve, es muy poco legible, por razones obvias, una presentación, pero esto aparece en una RIC. Usted perfectamente puede googlear RIC número 4, tabla número 42, y automáticamente Google le va a pasar la tabla y la va a tener a su mano ahí para poder consultarla en forma directa. Pero más que mirarla como una tabla media académica, aquí hay que mirarla con los ojos muy técnicos. Es mucha información la que hay acá que me va a permitir optimizar o predecir qué es lo que debiera ocurrir con ese circuito en el mediano plazo según las cargas que yo le vaya a poner a ese determinado circuito. Los conductores más utilizados, ¿cierto?, deberán utilizar conductores libres de halógeno. El halógeno tiene la particularidad que es un conductor, ¿cierto?, que nos va a permitir que en caso de un sobrecalentamiento, por las razones que sea, sobrecarga, temperatura, etcétera, de alguna manera se autoextinguen, tienen la posibilidad, ¿cierto?, de no ser tóxicos, porque casi todas estas fundas, ¿cierto?, o estas camisetas, como quiera usted llamarle, al aislante que va a tener nuestro conductor, vienen preparados de un material que es un polímero, es un plástico. Pero hay unos plásticos que son demasiado tóxicos, que cuando se calientan producen una toxicidad muy alta. Entonces, hay que tratar de evitar. Este tipo de conductores que son libres, ¿cierto?, de esta toxicidad son aquellos conductores que vamos a llamar nosotros, ¿cierto?, como libres durante la combustión. Nuevamente tenemos la tabla donde nos indica los más utilizados con este tipo de conductores. Repito, nuevamente podemos acudir a esta tabla. Aquí hay un ejemplo donde vemos un conductor convencional hecho de PVC, de plástico, donde en el momento en que hay un recalentamiento en la línea, ¿cierto?, y se inicia un fuego, literalmente genera un alto grado de toxicidad, aparte de disminución de la visibilidad. Esto para nosotros como seres humanos es sumamente tóxico, pueden provocar graves trastornos. En cambio, si nosotros utilizamos el mismo conductor, pero libre de halógeno o un sistema donde la composición halógena es demasiado baja, vamos a darnos cuenta que efectivamente, nuevamente, el conductor es sometido a un cierto grado de temperatura, se le agrega un poco de fuego, pero la toxicidad es considerablemente menor. Entonces, estos son los conductores que nosotros debiéramos elegir. Después vamos a tener ciertos conductores monopolares, conductores tipo cable y conductores multipolares. Como la palabra lo dice, mono es un puro núcleo, bipolar, es un conductor con dos hebras, y después tenemos, ¿cierto?, los multipolares, que son conductores que se utilizan muchísimo para poder energizar la fase, el neutro y la tierra. La tierra siempre va a ser verde o verde-amarillo. Un dato,
cuando uno lee un plano y te indica un cable de un conductor, cualquiera sea, y el conductor y el fabricante te dice el cable es verde con amarillo. No es lo mismo decir que el cable es amarillo con verde. ¿Dónde está la diferencia? Que si el cable es verde con amarillo, el amarillo es la franja que va a tener el conductor. Pero si te dicen que es un amarillo con verde, entonces la franja va a ser la verde. Va a tener mayor, ¿cierto?, presencia del primer color que el segundo color. Algo, digamos, bastante simple, pero a veces he visto en algunos técnicos, en algunas personas que están haciendo conexiones, por ejemplo, en instalaciones eléctricas con sistemas de PLC, donde tienen que utilizar distintos colores o tienen que realizar distintas conexiones. Entonces, una manera de uniformar las conexiones que van a hacer es usar código de colores distintos para cada una de las instalaciones, las conexiones que voy a hacer en un tablero. Entonces, ¿cómo me oriento? Si el informe o la normativa te dice que la conexión se va a hacer con un cable azul con verde, es porque el cable, la raya que va a tener ese conductor es la verde, ¿ya? Nuevamente aparece, ¿cierto?, otro tipo de tablas donde vamos a tener los rangos de temperatura. Si usted se fija, prácticamente se viene repitiendo la misma tablita, porque voy sacando la información de esta tabla con respecto a los factores térmicos. Después, algo no menor, tampoco son las uniones. Una unión defectuosa o una falsa unión puede ocasionar graves incidentes en una instalación eléctrica. Para eso nosotros tenemos que guiarnos por métodos de uniones. Existen varios, pero esta es la famosa colite chancho. Tiene que haberla escuchado más de una vez. Esta hay que hacer una colite chancho o hacer un embarrilamiento, ¿cierto?, donde garantice la conexión entre un conductor y el otro conductor para el correcto traspaso de la energía eléctrica. Muchas veces miramos en menos o no le damos la relevancia y la importancia de lo que significa la conductividad. Muchas veces nosotros tenemos un enchufe, lo sacamos y cuando lo sacamos vemos que el conductor, el enchufe se calentó, está muy caliente. Y mira uno la normativa del enchufe y te dice 16 amperios. Y vemos, digamos, en la carga, y vemos que la carga con suerte llega a 6, 7 amperios. Entonces no es motivo de que el conductor enchufe o hembra se me esté calentando por una capacidad de poca conductividad, porque me aguanta 16 y tengo 5 amperios apenas en carga, pero se calentó igual. Eso ocurre muchas veces por fatiga de material o conductores sueltos. Nosotros tenemos un enchufe macho y hembra que muchas veces por el uso y la constante manipulación de estos elementos va a provocar fatiga. Y literalmente cuando uno introduce el macho sobre el enchufe hembra, al principio queda impecable, nuevecito, pero en la medida que se empieza a ocupar va a haber un desgaste y esto va a empezar a tener juego. Ese juego significa, en la práctica, que si yo tengo un plano de conexión donde me va a permitir esto 10 amperios y en la medida que esto va tomando juego, se va separando, va disminuyendo la capacidad de conducción. Por lo tanto, en un principio eran 10, después eran 8, después eran 6, después eran 5, y eso implica que mi conductor se empieza a recalentar porque los electrones tratan de moverse para pasar. Es exactamente lo mismo que si tuviéramos una puerta, donde la puerta me permite que yo pase libremente. Es lo que va a hacer el electrón. Pero si tratásemos de pasar 2 personas, vamos a pasar más apretaditos los 2, pero pasamos. Pero si pasamos 3, para poder pasarnos vamos a tener que friccionarnos y la fricción produce temperatura. De hecho, cuando usted tiene frío, ¿qué es lo primero que hace? Frota las manos, porque la fricción le va a permitir a usted temperatura. Eso es lo mismo que va a ocurrir en los enchufes que tienen poca conductividad o en las instalaciones o los conectores que tienen poca conductividad. Va a significar un incremento térmico ya de eso. Agradezco ahí el apoyo económico en cuanto a la luminosidad, por favor. Entonces, una vez que uno hace esta unión, existen unos conos que nos van a permitir aislar esta unión. Es importante considerar que cuando haga este tipo de uniones, ¿cierto?, va a estar determinada para cierta capacidad de amperaje.
Si yo quiero hacer una conexión donde voy a tener una conexión mayor amperaje, voy a instalar un horno eléctrico, voy a instalar un sistema de aire acondicionado, voy a instalar una encimera. Este conductor, primero, el cable debe ser más grueso, debe tener una sección más ancha. Y segundo, debo soldar. Debo soldarlo, no lo puedo dejar así y le ponemos buena wincha, un buen bulco y más encima le pongo doble capa de bulco porque eso es mucha corriente. Perfecto, lo aisló muy bien. Pero la conductividad tengo que asegurarla porque es tan alta la cantidad de electrones que van a pasar por ahí o amperaje que vamos a tener que necesito estañar. ¿Para qué? Para que tenga una conductividad del 100%. Asegurarnos por todos los medios que esa unión no se me va a recalentar. Aprovecho el tiro de agregar algo adicional. Está estrictamente prohibido hacer cualquier unión, cualquier alargue de cable dentro de una tubería. No la podemos hacer. Entonces, cualquier unión que dé corto en el conductor, y aquí tenía la caja, y yo aquí hago el embarrilamiento y lo meto dentro de la tubería o dentro de la canaleta Legrand para seguir hasta el punto de conexión que necesitaba, eso no se debe hacer. Las conexiones deben hacerse en la caja de distribución. No puedo hacerlo dentro de una tubería. Está prohibido. Para poder aislar esto, tenemos, estañando el conductor, una wincha de goma, que algunos la conocen como la Vulco. Tiene la particularidad, ¿cierto?, que esa se va estirando y usted literalmente va vulcanizando la unión. Es caucho puro. La ventaja que tiene es que es un excelente repelente a la humedad y literalmente se adhiere a la aislación que usted está tratando de cubrir. Y finalmente tenemos la wincha plástica, que es la clásica y la humilde winchita que usamos para cualquier conector, ¿cierto?, cuando quiero aislarlo de alguna manera rápida. Son los medios que vamos a tener, pero es importante considerar que el uso que se le tiene que dar a esto es distinto. Si yo intento utilizar esta wincha para este tipo de conexión, no se recomienda, porque, repito, esto es de mucha corriente y además el PVC que tenemos acá, como todo PVC, tiene un pegamento y ese pegamento a veces empieza a fallar. La wincha lentamente se empieza a desprender y eso significa que esto podría generarme algún problema el día de mañana o una fuente de peligro, de accidentabilidad. Entonces, tengo dos opciones. Utilizo esa wincha y la estoy chequeando periódicamente todos los meses, lo que nadie va a hacer eso. O me garantizo que eso quede muy bien hecho de la primera, porque si no lo hago de esa manera, en algún momento esto va a tener problemas. Hay gente que establece, por ejemplo, que una instalación la hago y es una instalación a perpetuidad. No es así. Todas las instalaciones, cada cierto periodo, deben ser chequeadas porque existe fatiga de materiales. Y esa fatiga de materiales me podría a mí significar alguna pérdida, alguna fuga o derechamente una baja aislación y finalmente provocarme o un cortocircuito o un incendio o derechamente un accidente en alguna persona que por error toma un cable. Otra manera que vamos a tener de unión, ¿cierto?, son los cónicos y los conectores con derivación. Estos conectores con derivación se introducen los dos conductores y son para evitar la unión, sino que se colocan los dos conductores acá y se presiona literalmente como una especie de corchete. Entonces, une las dos uniones, es bastante seguro, es bastante eficiente y sirve para corrientes bastante normales de casa, vale decir una conexión de 3 amperios, 5 amperios sin mayor problema. Si pretendo hacer eso para un horno eléctrico o una encimera, no me sirve. Cuando ya tenemos la conexión hecha, según la normativa, ¿cierto?, RIC 4, se define la canalización, porque tenemos que canalizar entonces estos conductores eléctricos. Conjunto formado por conductores eléctricos, elementos que los soportan y accesorios que aseguran estuficación y protección mecánica. Cuando hablamos de protección mecánica estamos hablando de la manipulación. No estamos hablando de que se está protegiendo de un mecánico, sino que de la protección, el poder manejar esto. Significa que todos estos conductores deben estar debidamente aislados del uso cotidiano. Tenemos normativas sobre eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos un lugar donde va a haber mucho tránsito de gente, de personas, no me sirve utilizar una canaleta de plástico PVC o conduit. Estoy obligado a utilizar una canaleta metálica, galvanizada. Son lugares por espacio.
por seguridad de las personas. Aunque la capacidad de corriente sea menor que la de una empresa, perfecto. Pero el tránsito de las personas o es un lugar que va a tener mucha concurrencia, necesito asegurar la integridad física de las personas, porque estamos hablando de un elemento que tiene energía, y una energía que si es mal manipulada o mal manejada, puede traer consecuencias gravísimas, sobre todo para nosotros. Por lo tanto, todo esto significa que tenemos que canalizarlo, todo lo que sean sus conductores. De más está decir que si voy a tener un conductor extremadamente grueso, no puedo utilizar, por ejemplo, una pequeña canaleta Legrand o una tubería conduit de la clásica, porque va a entrar el cable demasiado apretado. Y si es que entra. Entonces algunos, para que entren, se cambian el concepto y le echan vaselina para que pueda deslizarse el conductor. Lo que está bien, la vaselina está bien sobre todo cuando tengo que hacer alguna especie de curva y no tengo curvatura y con el soplete hago la curva, pues para que pueda pasar. Pero no para meter el conductor a la fuerza, porque si entra el conductor a la fuerza, no va a tener espacio de holgura para su refrigeración, por las razones que acababa de explicar delante. Entonces, la vaselina, para que pueda circular o pueda correr el conductor, está bien, pero usémoslo exclusivamente para las curvas, porque hay instalaciones en que usted no tiene intervención de la fabricación de la curva y usted más de alguna vez tiene que haberla pasado que fue a alguna casa y el cristiano que hizo la instalación se le olvidó que existía un pegamento para la curva y la curva se salió del conduit. Y cuando empieza a meter el cable o meter la laucha se fue hasta para la casa del vecino de al lado, pero no para donde tenía que llegar. Y eso es un problema grave y no es un problema aislado, es un problema constante. Si es con tabiquería, bueno, es solucionable el problema. Pero si es de concreto, es como decía el chiste, hay que entrar a picar. Y no es chiste. Entonces, sí, la vaselina sirve para reducir el roce en el momento en que vamos a hacer una curva, pero no para meter a la fuerza un conductor en una canaleta donde derechamente vemos que está demasiado presionado el conductor. Eso créanme que sonará como medio risorio, medio hasta bizarro, pero estamos jugando. Ahí estamos jugando con la seguridad de las personas, por lo tanto, eso no lo haga. Después tenemos, ¿cierto?, con las famosas tuberías conduit. Tienen la ventaja que son bastante económicas, rinden bastante, cumplen con la normativa, pero no debo pasar más de 3 conductores en esta canaleta. ¿Por qué los 3 conductores básicos? Fase, neutro y tierra. Vamos a llegar cada cierto espacio a donde vamos a tener una caja distribuidora. Esa caja distribuidora nos va a permitir, ¿cierto?, hacer las uniones, las derivaciones que necesitemos, porque no podemos hacer uniones dentro de la tubería, y eso nos permite entonces, ¿cierto?, poder distribuir nuestro circuito eléctrico. Entonces, primero, se puede utilizar en intemperie instalaciones con riesgo de incendio o explosión. No usarla bajo ninguna circunstancia, por las razones que estábamos hablando delante. Puede llevar un solo circuito por conducto. Estamos hablando de un puro circuito por ducto. No es que vaya a llevar luz para la cocina, después luz para el baño, después el enchufe, los tengo que separar. Los que hacen instalaciones tienen clarito eso porque tienen que manejar incluso distinto conductor. El conductor de la luminaria es distinto al conductor de las tomas corriente. Y eso además es distinto al conductor que vamos a utilizar, por ejemplo, para una encimera. Entonces, eso que quede claro que debemos utilizar un tipo de conductor, o sea, un tipo de canalización independiente por circuito. Más de alguno me dirá, ¿sabe? Pero yo he visto, por ejemplo, en una oficina pasan 7, 8, 9, 10 cables por un conductor, la citofonía, el portero, ¿cierto?, el panel, las cámaras. Sí, pero esas son corrientes débiles. Es distinto. Son corrientes débiles. Y aún así tienen cierta homologación. Entonces se permiten algunas corrientes débiles canalizarlas, donde hay más de 3 conductores en una canalización, pero estamos hablando de corrientes débiles, corrientes que son normalmente utilizadas para citofonía, o son utilizadas para CCTV, o son utilizadas, ¿cierto?, para algún otro tipo de red, donde la corriente derechamente está expresada en miliamperios, ni siquiera llegan a 1 amperio en algunos casos. Esa es la gran diferencia. También vamos a tener tuberías libres de halógeno. La misma razón del conductor permite, ¿cierto?, si nosotros miramos una tubería conduit y le aplicamos un poco de fuego a aquellos que cuando recién empiezan a hacer
codos con el soplete, consideran conmigo que si me quedo pegado con el soplete, la tubería rápidamente va a prender, pero con ganas. Es decir, está para prender un puchito ahí de vez en cuando, si es que soporta lo tóxico. Sin embargo, esta tubería va a tener la capacidad, ¿cierto?, de evitar ese incineramiento por defecto. Va a tener mejor tolerancia y además no va a ser tan tóxico. ¿Cuándo voy a ocupar esto? No se pueden utilizar a la intemperie o instalaciones con riesgo de incendio o explosión, subterráneas o alto tránsito colgante. Pueden llevar un solo circuito por producto, su curva en frío y se puede utilizar en locales de reuniones de personas. Existe una versión flexible para mayor rapidez de instalación y tienen que haberlo visto ustedes, una tubería que parece un corrugado, que el corrugado entre paréntesis de la década del 60, del 70 está prohibido. No podemos usar ese corrugado que se usaba en esos años. ¿Ya? Los que son lolos como yo, ¿ah?, se acordarán que incluso existía el caleco. Tampoco se puede usar caleco. Existe una versión flexible, como les decía, y sus cajas de distribución y soporte también deben ser libres de halógeno. O sea, si voy a trabajar con una condición donde voy a tener una tubería libre de halógeno, no puedo empezar a hacer mezclas. Parto con tubería y llego a una caja Chucky, por ejemplo, convencional. No se puede. Lo que gana por un lado lo pierde por otro. Es como una de cemento por 4 de arena, una cosa así, ¿no? Tenemos que mantener el orden en ese sentido. También vamos a tener, ¿cierto?, las tuberías no metálicas de alta densidad. Se utilizan solo en instalaciones para ser embutidas o entre techos, ¿cierto?, pero no pueden ir a la vista. Esa tubería no debe ser usada a la vista. Tuberías no metálicas de conduit pesado. Aquí ya la cosa se pone un poco más, digamos, más exigente en cuanto a la estandarización. Se conoce también como schedule. Se utiliza para la canalización subterránea de tráfico pesado y productos de grandes diámetros. Todos sus accesorios también deben ser schedule. Tuberías metálicas, EMT, Electrical Metal Tubing, se puede utilizar en intemperie y en locales de reunión de personas, como el que estamos actualmente. Se puede curvar con precisión metálica mediante curvadoras. No sé si alguna vez han trabajado con eso, pero es una herramienta que literalmente dobla el tubo, ¿ya? Y requiere cierta destreza y cierto punch, pero se puede. Yo he visto damas que trabajan como instaladoras eléctricas con una habilidad extraordinaria. O sea, no es que tampoco hay que ser un Charles Atlas o ahí un Arnold Schwarzenegger, ¿ya?, sino que es más la técnica. Se dobla la tubería, permite eso. Muy parecido cuando usted dobla la tubería de un tubo de escape, es más o menos parecido. Entonces usted coloca esta tubería y le hace la curva o la inclinación que necesite. Normalmente se utiliza hasta 90 grados. Otra cosa importante, jamás se tiene que hacer una curva a 90 grados agudo. Tengo que darle la curva. No puedo hacerlo acá y directo para allá. Tiene que tener este espacio de curva. ¿Por qué creen ustedes? Fundamentalmente porque por ahí va a pasar un conductor. Y si usted hace una curva a 90 grados y no le da la curvatura que es necesaria, el conductor va a llegar a un punto en que va a pasar y no va a doblarse, sino que va a chocar. Y no va a pasar el cable. Y va a trabajar muchísimo más que si hubiese dado la curvatura, porque entonces por defecto va a seguir el cable un efecto de curvatura. El ángulo de doblado es menos agudo. Al ser menos agudo, permite una mejor conducción de nuestro conductor. Vamos a tener entonces para estas tuberías metálicas algunos accesorios, ¿ah?, donde en las más utilizadas en exteriores requiere de todas las cajas y artefactos de transición estén totalmente aterrizadas. Cuando hablamos de aterrizado, estamos hablando de conectarlos a tierra. ¿Estamos? Eso significa aterrizado. Yo voy a poner toda esta tubería, voy a poner los niples, voy a poner las uniones, pero una vez que termino, como esto es metálico, para evitar contactos indirectos, lo que voy a hacer entonces es que esa tubería también la tengo que aterrizar a tierra. Por si hubiese alguna fuga en algún momento, no me vaya a ocasionar daños a alguna persona. Una cosa también relevante sobre eso, que son a veces errores
de semántica solamente, no porque no lo sepan hacer, pero aprovecho de tocarlo. Ocurre que hay veces en que usted habla del automático y le dicen, bueno, el automático me sirve a mí para proteger el circuito y el diferencial me sirve a mí para proteger a las personas. Es un constante, digamos, manera de definir el automático y el diferencial. Sí, pero ojo que el diferencial no está solo diseñado para proteger a las personas, está diseñado para detectar fugas. Esa es la pega. Que como consecuencia o daño colateral de esa fuga puede salir una persona herida o recibir una descarga eléctrica, de acuerdo. Pero una fuga eléctrica también me significa un incremento en la cuenta de la luz. Porque se está yendo alguna parte hacia la tierra, parte de la corriente. Puede que la aislación haya perdido características aislativas. Puede que, ¿cierto?, tengamos una corriente fuga. Puede que esa corriente, ¿cierto?, nadie va a tocar el refrigerador, nadie va a tocar la pieza metálica como para que yo sufra una descarga eléctrica. Pero tengo una fuga y la fuga no supera el pic de disparo del automático. Por lo tanto, es como tener encendido permanentemente una carga que se me está yendo como fuga de corriente. ¿Dónde lo voy a ver reflejado? En la cuenta de la luz. Ahí va a llegar la cuenta de la luz. Entonces, el diferencial es capaz de detectar eso. Más adelante vamos a ver en los dispositivos de seguridad para hablar un poquito más sobre el diferencial. Pero aprovecho ahí de meter esta partecita que de repente, por mi edad, soy senil ya, de repente el Alzheimer, ¿no? Estoy como un amigo que me decía, yo entre Alzheimer... Oh, perdón, ¿me están llamando? Entre el Alzheimer y el Parkinson, me decía, yo prefiero el Parkinson. ¿Por qué? Oye, con el Parkinson botaré un poco copete, pero me voy a acordar dónde lo dejé. Entonces, me causó mucha gracia. Bien, aquí tenemos entonces algunas de las abrazaderas para poder fijar estas canaletas metálicas. También vamos a tener entonces las plásticas, las ya mal llamadas canaletas Legrand. Esta cuestión es como el confort. Nosotros la marca que sea le llamamos confort y la marca que sea le llamamos refrigerador, cuando son marcas. Acá lo mismo, Legrand es una marca, pero en realidad son conductores, ¿cierto? Son molduras, son para canalizaciones donde están en PVC. Estéticamente son mucho más atractivas que las tuberías galvanizadas, ¿cierto? Sirven para hacer algunas instalaciones un poquito estéticamente, donde definitivamente tengo prohibido o no se puede picar para poder dejar una instalación embutida. Son bastante prácticas. Son las bandejas que por su tamaño no permiten instalar artefactos en su interior. Van siempre sobrepuestos y a la vista. No se permite otro tipo de uso salvo de traspaso de mudo. No se puede ocupar más del 60% de su sección en conductores. Fíjate que aquí ya no quedamos limitados a lo que decía delante, 3. Acá sí, pero siempre dejando un 40% disponible. ¿Por qué razón? ¿Se acuerda usted, dama? Por la parte térmica. El próximo que responda se gana 2 pasajes y de vuelta a Cancún, así que ojo con las preguntas ahí para que estemos atentos. Ya. ¿No me creen? Chuta. Se utiliza siempre sobrepuesta a la vista. Es obviamente que esa es su principal característica y virtud. Permiten la instalación de artefactos en su interior, pero ojo, cuando hablamos de artefactos en su interior, estamos hablando de artefactos bastante pequeños, ¿ya? En este tipo de canaletas nosotros vamos a encontrar módulos, incluso hoy día, algo que se está usando demasiado masivo, que es el conector USB. Para los que no lo saben, cuando hablamos de un conector USB, estamos hablando de una estandarización. El USB es un conector serial, ¿cierto? De ahí viene USB para usar en informática, pero es un conector que tiene 5 pines. De los 5 pines, nosotros vamos a utilizar un positivo, un negativo, una data. Esos son los 3 importantes, que es donde usted conecta su teléfono y lo carga. Tiene por defecto 5 volts de tensión continua. Esa es la tensión que debe tener la salida de cualquier conector USB. Es por eso que de repente usted compra un ventilador, o un fan, un cooler, o compra una pequeña lamparita, pero con entrada USB, y la puede conectar en cualquier parte, en el computador, en el cargador del teléfono, porque está estandarizada la tensión.
son 5 volts de tensión continua. Eso es lo que yo debo tener en esa salida USB. Aquellos que de repente utilizan un cargador en el vehículo, tienen que percatarse que lo que puede variar es la cantidad de corriente que entrega ese conector USB, pero la tensión sigue siendo 5 voltios. Eso está estandarizado y regulado. ¿Estamos? Los otros cables son para la data, pero curiosamente acá nosotros vamos a tener una conexión exclusivamente de salida de 5 volts. Le digo esto porque usted tiene que a veces haberse percatado que quiere pasar alguna fotografía a su computador para guardarla o para subirla a la nube y utiliza un cable que no estaba acostumbrado y el cable no le manda las fotografías al computador. Es porque solamente está siendo usado para cargar. Entonces la conexión de data está abierta, no existe en ese conductor, porque es para cargar teléfono, no para transferencia de información. ¿Ya? Eso habría que explicar algo más informático que tiene que ver la velocidad de transferencia. Si algunos por ahí todavía son medios computines, recordarán que existe el USB y el USB 2.0, que son transferencias de datos. Pero a nosotros desde el punto de vista eléctrico nos va a interesar que aquí vamos a tener un módulo USB que cada vez que usted lo vea va a tener una salida de 5 voltios de corriente continua, porque prácticamente se está usando de manera muy universal este tipo de conectores. Aquí tenemos instalaciones hechas, ¿cierto?, con registro, podemos ver varias de ellas. Entonces, se utilizan para hacer uniones y derivaciones en ductos y molduras, también para instalaciones de artefactos. Si la instalación es para el local de reunión de personas, también debe ser libre de halógeno, por normativa, según la normativa RIC 5.12.104. Se utiliza para utilizar el 50% de sus salidas como máximo. ¿Ya? Eso también según la normativa RIC. Todas deben ir tapadas. Si las canalizaciones son metálicas, las cajas de distribución también deben serlo. Se debe dejar un 25% del volumen disponible de la caja de la distribución. En este caso, el 25% del volumen de la caja de distribución no es tanto por el factor térmico, es por el factor de manipulación. Yo debo manipular. He visto personas que hacen instalaciones y más o menos cuando termina aquí para hacer alguna unión le dejan entre 1 metro y medio, vamos a asegurarnos no vayamos a quedar cortos. Eso es demasiado, porque después ese cable tengo que meterlo acá. Cuidado, porque para que pueda entrar el conductor, algunos muy ordenaditos hacen una especie de bobinita. Cuando yo introduzco ese cable adentro, cada vez que enrollo un conductor, voy a generar algo que se llama inducción. Y la inducción es literalmente un consumidor. Entonces, no le haga una bobinita. Entonces, la capacidad de conducción del cable acá que debe sobresalir es de máximo 15 centímetros. Esa es la estandarización. 15 centímetros debo tener sobre la caja y con eso yo debo hacer las uniones o debo tener el rango de manipulación para estos conductores. Si vamos a utilizar tubería en PVC o tubería de conduit, debemos utilizar cajas parecidas. Si va a ser una canalización metálica, entonces debo tener una caja de distribución metálica. Hoy día también, además de eso, nosotros contamos, ¿cierto?, con salida de caja, que no es otra cosa que un niple que se conecta en la caja, se atornilla por dentro y entramos con la tubería directamente a ese punto. Lo ideal, chicos, es que cuando se haga eso, podamos nosotros, ¿cierto?, ponerle un pegamento para que la tubería quede fija. Una vez que quede fija, no tener riesgo de que se nos desmonte y eso nos podría ocasionar un retardo o una demora en la terminación de mi obra. Acá tenemos otro tipo donde en este caso, ¿cierto?, vamos a tener atornillado, vamos a venir con una tuerca, las entradas de las cajas mediante tipo cordón deben realizarse con presa estopas, 5.15 según la normativa, deberán dejarse chicotes de 15 centímetros de largo, lo que estábamos hablando, fácil de mantención e intervención. Si se colocan cajas en el entretecho, estas deben tener una altura mínima de 50 centímetros y una escotilla mínima de 60 por 60. El típico acceso al entretecho. Y eso también está normado. Acá, las cajas de distribución, hay una variedad enorme de cajas de distribución.
Algunas son sobrepuestas, otras son embutidas, ¿cierto? Pero todas cumplen la misma función. La diferencia está en la aplicación que yo le quiero dar. Por ejemplo, una caja Chucky, la típica, clásica y legendaria caja Chucky, yo la puedo poner sobrepuesta, claro que sí, se va a ver horrible, pero se puede, cumple el objetivo. Entonces, sobre eso es lo que usted tiene que velarse. Para eso vamos a tener, ¿cierto?, una gran variedad, como indico, con molduras, sin molduras, Chucky sobrepuestas, Chucky embutida y además, para nuestros conectores, ¿cierto?, libres de halógeno, también vamos a tener cajas libres de halógeno. Recomendación muy importante, no haga mixing. Mucha gente, y eso es un mal endémico de los chilenos, no solo de los chilenos en realidad, pero somos bastante irresponsables. Hacemos un trabajo y nos sobra material. Hacemos otro trabajo y nos sobra material. Y de repente me sale un tercer trabajo, un pololito, ándate. Esto más esto significa un ahorro y lo ocupo. Si todo está homologado, si todo está armonizado en cuanto al mismo material, para la misma aplicación, para el mismo uso, bien. Pero no siempre ocurre eso. Y ahí el error ¿de quién es? Del maestro o el técnico que no supo cubicar los materiales. Los que ya somos más viejitos nos manejamos bastante bien con eso. Sabemos una regla de 3, sabemos lo que es porcentaje. Yo soy docente y uno de los grandes problemas que tenemos hoy día con la juventud es que no sabe ni siquiera sumar. Se les va a encollar a la tabla el 1. Entonces, es complicado. Muchos de ellos acuden a aplicaciones. Si usted acude a una aplicación, le va a decir lo mismo que le estoy diciendo yo. Puede cubicar eso y en la medida que usted lo va cubicando, le permite entonces tener un trabajo decente, bonito, profesional y al mismo tiempo, ¿cierto?, la cantidad de materiales que le puede sobrar va a ser un material porque siempre hay imprevistos. Eso es inevitable que existan imprevistos. Entonces, esos imprevistos pueden ser abordados desde esa perspectiva. Pero no significa bajo ninguna circunstancia que lo que me va sobrando después lo ocupo en otra próxima instalación, salvo que vayamos a ocupar los mismos materiales, con los mismos criterios que estoy utilizando con, por ejemplo, el tipo de tubería. También vamos a tener, ¿cierto?, este tipo de cajas que son utilizadas para la intemperie. Este tipo de cajas, ¿cierto?, esta canalización, la intemperie, se utilizan como cajas de distribución para las llamadas estancas. Hay diferentes tamaños, tipos, incluso algunas para protección contra humedad, sobre todo en el ámbito de costa o lugares donde vamos a tener mucha humedad. Parecen una ventanita, ¿cierto? Y me permite. Pero estas son fundamentalmente para uso externo. Y las cajas que tenemos ahí arriba son atornilladas, pero es un seguro que se atornilla. Entonces, son elementos que también tienen que manejarse con cuidado. Si usted intenta utilizar un destornillador eléctrico, repito, son a veces tonteras, cuestiones que ustedes las manejan muy bien. Pero hay gente que, para hacerlo más rápido, utiliza un destornillador eléctrico. Si usted no es capaz de manejar el torque del destornillador eléctrico, va a dañar la caja. Entonces, tiene que tener esa capacidad de análisis para poder tener una motricidad fina y en el fondo esto se va a ver reflejado en la calidad de su trabajo. Muchas personas pueden instalar una ampolleta. Voy a hacer una homologación distinta. Hoy día va a un centro comercial, va a un supermercado y ve gente que lava vehículos. Y más o menos los precios, más o menos andan por ahí uno con otro. Entonces no es un problema de lucas, no es un problema de que este es más caro, este es más barato. ¿Qué es lo que se fija usted? Que me lo dejen lavado, que sean honrados, que no se roben nada del vehículo. Pero yo también miro, si me voy, por ejemplo, cerca de donde yo trabajo, hay 2 supermercados. En ambos hay un centro de lavado. Uno cobra lo mismo que el otro, están al frente, son competencias. Pero yo voy uno exclusivamente porque cuando el chico se mete al vehículo a aspirarlo, saca una bolsa de nylon, la pone en el asiento, coloca un papel de diario y el chico adentro empieza a limpiarlo. El otro está comiendo una pizza, se lava las manos y con esa misma grasa se sienta en el asiento que finalmente me lo va a ensuciar. Parecerá tonto, parecerá una tontera. No es que sea más rico, menos rico, me hiera, me genera algún tipo de sensibilidad, porque hoy día estamos de moda eso, pero es evidente que usted va a preferir la persona que mejor le cuida lo que es de su pertenencia. Ese plus adicional
es lo que a él lo hace un mejor operario, en este caso un mejor servicio. Eso mismo es lo que tiene que hacer usted con su trabajo. No es que no sepa hacer su pega, la mayoría de ustedes sí la sabe hacer y la hace incluso mejor que lo que podría hacerlo yo, porque usted está todos los días haciéndolo. Yo esporádicamente lo hago. Entonces la expertise, la manipulación, el muñequeo que usted debe tener es infinitamente superior a muchas personas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Tiene que darle un plus a su diferencia. Responsabilidad, materiales, saber lo que está haciendo y sobre todo la terminación. Las terminaciones son los que van a hablar bien de usted. Entonces, procure siempre entonces utilizar lo más profesional posible dentro de lo que usted va a realizar con trabajo, no solo con el mejor material. Yo puedo tener el mejor material, pero si no lo sé manipular, no es tanto el material. Ayuda a la calidad, pero finalmente la calidad es la suya. Es usted el que tiene que darle y crear conciencia de lo que está haciendo. Esto es la primera etapa de este curso. Dejo estos minutos por si hay alguna pregunta, porque siempre al final hay alguna consulta y si en algo puedo ayudar, por favor, con todo gusto. Señor, debe usted, por favor. De la instalación. Los cortes mejores son, obviamente, existe una llave que es la cortatubo. Es una llave que es para cortar tubo, ¿ya? Pero eso tiene mucho que ver con lo que tú te hayas acostumbrado. Un dato no menor, por favor, y con eso creo que voy a responder. Hay gente que utiliza el marco sierra. Hay gente que utiliza el cortatubos. Hay gente que utiliza derechamente, ¿cierto?, un serrucho, una sierra. Lo importante es que el corte que tú hagas utilices la herramienta adecuada y más que adecuada, tú tengas la facilidad y sea tu herramienta. Cuando usted tiene su tester, tiene su martillo, tiene su destornillador, usted conoce las mañas de su herramienta, sabe cómo tomarla, sabe cómo manipularla y sabe cómo hacer más rápido la pega. Te pongo un caso. Yo toda mi vida he pelado cables, he cortado cables con el cortante. Hoy día tenemos pelacables, tenemos cables, ¿cierto?, que incluso son capaces de cerrar los conductos, son cables incluso térmicos, hoy otros incluso son perfectamente para cerrar los terminales típicos C abierto, C cerrado. Mi habilidad es con un alicate cortante, mi habilidad. Muy raro que a mí se me corte un cable, muy raro que pase o le haga una cintura al conductor. Entonces, la herramienta que tú debes usar es la que a ti te acomode más. O utilizas una sierra, o utilizas un peracable, o un sacafunda. Va a depender exclusivamente de lo que a ti te sea más fácil. Lo importante es que no le hagas una marca al conductor, lo importante es que no cortes, si es, por ejemplo, un cable multifilar, producto del corte que le vas a hacer, reduzcas la sección del conductor porque vas a disminuir entonces la capacidad de conducción. ¿Se entiende? Señor. Hola. Primero que todo, darle gracias por la claridad de la charla, por la claridad del curso. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se unen dos conductores, se sueldan dos conductores, ¿cuál es la técnica y la herramienta que se usa? ¿Se usa cautín? ¿Se usa un soplete como cuando se estaña un tubo? Soplete no. ¿Qué es lo que se ocupa? Un cautín. Se ocupa cautín y estaño, ¿ya? Algunos utilizan pasta de soldar porque utilizan la misma soldadura que se utiliza en los gaffiters, ¿ya? Y otros utilizan una soldadura que ya viene con resina, que es una soldadura que se llama soldadura electrónica. Si voy a ocupar una soldadura que no trae pasta, estoy obligado porque la pasta permite mejor adhesión del estaño, pero debo usar un cautín. Jamás un soplete, porque el soplete sobrecalienta demasiado y voy a quemar parte de la camiseta o del aislante del conductor. Pero sí un cautín, debo saber utilizar un cautín. Mientras mayor potencia tenga el cautín, más rápido va a transferir temperatura al conductor y más rápido voy a poder correr la soldadura. Ahí hay una cosa de muñeca. Si yo coloco el cautín y coloco la soldadura y me quedo ahí, lo más probable es que esto empiece a llenarse de pelotitas de soldadura en un punto y no tenga una adherencia completa. Lo ideal es caliento el conductor y una vez que está más o menos caliente, paso a la soldadura y la debo esparcir. Y por ningún motivo soplar. No puedo soplar la soldadura. Si usted sopla una soldadura,
va a hacer algo que se llama soldadura fría, que la soldadura va a quebrarse y derechamente se va a desprender o va a evitar la unión correcta que es la que usted estaba buscando al soldar. Y la wincha o la Vulco se utiliza después que eso esté frío. No lo aplique en forma directa porque se va a quemar los dedos. Ahora, es como contradictorio porque aquellos que manejan eso esperan un poco y de ahí le meten la Vulco, porque la Vulco ayuda a que se vulcanice más rápido en el mismo conductor. Pero repito, esas son cosas de la muñeca, son cosas de la práctica. Yo le puedo dar la seña técnica, pero al finalmente va a tener que tener la experiencia de hacerlo para soldarlo, pero nunca con un soplete. Señor. Después usted. Buenos días. Para doblar una tubería solamente se tiene que usar soplete, no hay otra forma más avanzada actualmente. ¿En PVC? En PVC sí, existe hay una herramienta que es como un resorte que se coloca dentro de la tubería y dentro de la tubería usted la empieza a doblar, igual que un doblatubo. Lentamente empieza a doblarla, le aplica un poco de calor hasta que hace la curvatura y le queda una curvatura perfecta, que es más directa. Ahora, si usted le trata de enseñar eso a un maestro que ya lleva 10, 15 años trabajando en eso, el hombre tiene tanta habilidad ya, porque lleva tantas horas de doblar tubo en el cuerpo, que lo va a hacer mejor que con esa herramienta. Pero para aquellos que están partiendo, existen herramientas que efectivamente te facilitan el doblaje de un tubo y te queda casi de fábrica. Señores, señor, para no dejarlo con la mano estirada, la última, por favor. Última pregunta. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Me ha tocado ver este cable verde con la línea amarilla ¿Ya? Utilizado solamente para la tierra de servicio. ¿Ya? Y el cable verde, lógicamente, para la tierra de protección. ¿Qué? Ya. Esa es una. Eso es ver si es que es válido así. Está bajo norma. ¿Ya? Sí, está bajo norma. La segunda, el uso del espagueti en las tuberías metálicas. ¿Aún funciona? ¿Se exige? No. No, el espagueti propiamente tal para una tubería ¿Ya? metálica, o sea, no tiene sentido. La puede entubar, pero es trabajar de más. Para eso tiene que tener un conductor que tenga una buena capacidad aislativa, nada más. Correcto. Y la última, disculpe, hablando de la soldadura, de las conexiones, en lo personal, muchos años que yo la vengo haciendo con un crisol. ¿Ya? ¿Eso ya está fuera de norma o es una herramienta que ya está fuera de uso, no sirve? Porque recordemos que ese crisol se utiliza y se fabrica de forma manual, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que... Ante todo, muchas gracias a mi caballero. Vale. Hay herramientas que sí sirven. Por ejemplo, en mis años, cuando yo estudiaba, en vez de usar pasta de soldar, se utilizaba pecastilla. ¿Se acuerdan? Ya no la consigue en ninguna parte la pecastilla. Es muy escasa. Pero son elementos que han ido evolucionando, por ejemplo, con soldaduras que ya traen estaño y que vienen con una aleación distinta. La misma pasta de soldar es distinta a la que había antiguamente. Tienen ciertos comportamientos químicos que tienen una mejor adherencia y menos corrosivo. Acuérdense que las pastas de soldar antiguas eran un poquito corrosivas y además actuaban como cierto aislante. Hoy día no es tan así. Entonces, lo mismo, hay herramientas que han ido evolucionando. Como le digo, el caso de la pecastilla, que era un excelente adhero, no era corrosivo, al contrario, servía muchísimo, pero hoy día ya son elementos que han ido evolucionando. No quiero decir que sean malos, sino que han ido evolucionando y hoy día se trabajan con otras herramientas que dan la misma prestación, son más fáciles de encontrar y más fáciles de utilizar en todo caso. Es por eso. Sí. ¿Ya? Si viene mañana, no por sacarle el cuerpo a las balas, lo que pasa es que lo que usted me está diciendo pueden ser varios factores. Uno de ellos puede ser incluso el tipo de automático que necesite cambiar la curva. No necesariamente haber subido la capacidad de amperaje. Entonces, hay varias alternativas que pueden provocar ese problema.
desde una mala manipulación, una mala conexión, una mala intervención o el componente no es el adecuado para la nueva carga. Entonces, es difícil que le pueda dar una respuesta concreta, pero sí puedo entregarle alguna información mañana porque vamos a ver algunos elementos de protección. Y ahí tengo que explicar qué ocurre cuando, por ejemplo, tengo una determinada línea con cierta carga y yo modifico eso. ¿Cuáles son las variables que tengo que considerar antes de llegar y cambiar el automático, por ejemplo? Ojo con eso, que no es llegar y cambiar un automático. Sí, sí. Mucho, muchísimo. Repito, prefiero responderle mañana después que veamos algunas cosas que a lo mejor le pueden ayudar a entender dónde puede haber cometido el error. No estoy diciendo que lo haya hecho mal. Tendríamos que esperar a mañana. Señor. No, no puede hacerla sobre un techo. Por ningún motivo. Si la quiere hacer a la intemperie, puede hacerla al alero del techo, utilizando la tubería adecuada en el alero. No, por varias razones, incluso por la estática. Por varias razones. Y la radiación solar, que es muy importante hoy día porque genera desgaste prematuro de algunos elementos. Por favor, disculpen, no es por ser grosero, pero hay otra persona que tiene que ocupar el escenario ahora. Con todo gusto mañana.